Año 1000 a.C. aproximadamente. El ejército israelita del rey David está en pie de guerra. Ya ha destruido a los edomitas y a los moabitas. David conduce ahora a 10.000 soldados hacia el norte. Después de haber conquistado Edom y Moab, David centra su atención en Amón, el otro estado que compite con sus intereses en el valle del Jordán. La capital de los amonitas es Rabá, la actual Amán. Amón es el último y más importante de los 3 estados de la frontera oriental que David pretende conquistar. Es el principal competidor de Israel por la hegemonía de la región. Para comprender lo que sucedió en Rabá debemos tener en cuenta el contexto político. Los amonitas no eran tontos, podían ver con claridad la expansión de los intereses israelitas en el valle. Hubo algunas negociaciones entre David y Anún, el rey de Amón, pero en cierto momento David se queja de algún tipo de insulto diplomático. Los amonitas comprenden el mensaje y empiezan a buscar aliados a su alrededor. Encuentran a sus aliados en el norte, en la región de Aram, en la actual Siria. Se trata de un nuevo ejército que ha alcanzado el poder y cuyo líder, Hadadezer, tiene sus propias ambiciones. Hadadezer no es ningún tonto. Está buscando un pretexto para ampliar su influencia hacia el sur, hacia Israel, y detener el avance de David. Y este es el pretexto perfecto. Cuando David se entera de que los amonitas han pedido ayuda a Hadadezer, ordena a Joab que lleve su ejército a Rabá. Reúne a todo su ejército muy rápidamente y pone a su consejero Joab al mando. Le ordena que marche rápidamente a Rabá, la capital, que la destruya y que derrote a los amonitas. Joab y los israelitas cruzan el río Jordán sin oposición. Sin enfrentarse a ningún otro ejército, Joab cruza la llanura hacia Rabá. El ejército amonita sale entonces de su ciudad y se despliega ante ella. Su infantería se dispone para la batalla. Joab sitúa su ejército frente a los amonitas, pero mientras los israelitas marchan hacia las murallas de Rabá, 20.000 arameos atacan su retaguardia. Básicamente, la posición de los amonitas es el cebo de la trampa. Joab y el ejército israelita están atrapados entre la espada y la pared. Para contrarrestar el ataque arameo, Joab hace algo completamente sorprendente. Divide sus tropas en 2. Joab dice a su hermano, que es el segundo al mando, que tu grupo ataque las murallas, el mío hará frente a los carros. Recordemos que David tenía a su disposición vasallos cananeos y filisteos, cuya especialidad era la infantería pesada y los carros de guerra. Joab ordena a sus carros cananeos y filisteos dar la vuelta y cargar contra los arameos que se acercan por la llanura. Lo que sigue es un torbellino de carros que luchan por ganar la posición, mientras la infantería combate en un sangriento cuerpo a cuerpo. Es una gran batalla con carros y se libra en campo abierto, en la llanura. Los arameos se llevan la peor parte y comienzan a huir. Y entonces Joab lanza al ataque toda su infantería. La infantería amonita, ahora enfrentada a la israelita frente a la ciudad, se desmoraliza y empieza a replegarse hacia la ciudad. La batalla termina esencialmente en empate. El éxito de Joab con sus tropas divididas se sigue considerando una asombrosa hazaña bélica. Los estrategas militares modernos siempre recomiendan a los comandantes mantener sus tropas unidas. Sin duda, Joab tuvo que sentir el temor de Dios porque no volvió a intentar atacar Rabá, la capital de los amonitas.
Cruzó rápidamente el río Jordán con su infantería y sus carros y regresó a Jerusalén diciendo que no había tenido un buen día. Después de la batalla, los arameos se retiran hacia el norte, hacia lo que hoy es el sur de Siria. David no pierde el tiempo. Según la Biblia, ordena que todo Israel se reúna. Esa expresión, todo Israel, significa en realidad todas las tropas disponibles, probablemente unos 20 o 25.000 soldados. David dirige personalmente a los israelitas hacia el norte, evitando pasar por Rabá, la capital, y cruzarse con el ejército amonita. Es un estratega inteligente, un poco más inteligente que Joab. No cruza el valle del Jordán por el mismo lugar que Joab. Lo recorre junto al río por la orilla israelita, utilizándolo para proteger su flanco. David y los israelitas se enfrentan con los arameos en algún lugar al sur de Sucot. Es la denominada batalla de Elam. Debemos pensar en la batalla de Elam como una lucha combinada de la infantería y los carros de guerra. David se niega a perder. David, rey de los israelitas, hace honor a su brutal reputación. Sus víctimas son ahora los arameos y están siendo masacrados. La Biblia no nos ofrece demasiados detalles. Nos dice que se libró una batalla muy turbulenta con muchos muertos. La prueba es que el comandante de los arameos falleció. Eso suele significar que fueron aplastados por completo. Los comandantes de la antigüedad iban en carros de guerra y así huían muy rápidamente. Si lograbas matar a un comandante, había realizado un gran trabajo. Vencidos por los israelitas una segunda vez, los arameos se retiran de nuevo hacia el norte. David comprende que no ha llegado hasta ese punto para ganar una sola batalla, que puede aprovechar que sus tropas están desplegadas, así que continúa hacia el norte. La noticia de la derrota de los arameos en Elam se propaga rápidamente por toda la región. Surgen revueltas en todos los estados que el rey arameo Hadadezer había logrado conquistar. Esto plantea un verdadero problema al rey arameo Hadadezer, porque no podrá lanzar un ataque coordinado contra David hasta haber sofocado esas revueltas. Tiene que ocuparse de ambas cosas a la vez. Hadadezer ordena a parte de sus tropas que contengan a David y a los israelitas mientras prepara una campaña para sofocar las revueltas locales. David sigue avanzando hacia el norte y cae sobre la retaguardia de Hadadezer. Por tercera vez en 6 meses, los israelitas se enfrentan a los poderosos arameos. Entonces David llega hasta el grueso del ejército de Hadadezer. Este da la vuelta y se produce una gran batalla en la que, según la Biblia, murieron miles de hombres. Crónicas 18:3-4. Venció también David a Hadadezer, rey de Soba en Hamat, cuando iba éste a establecer su dominio sobre el Éufrates. David y los israelitas capturan a los arameos que escapaban y acaban con muchos de ellos. El imperio de Hadadezer es destruido. Ahora sin oposición desde el norte, David reclama los estados vasallos de los arameos en nombre de Israel.
Tras la conquista del reino de los arameos, David controla un área muy grande que se conocerá como el Imperio de Israel. El nuevo imperio israelita se extiende desde el río Éufrates al norte hasta la gran frontera con Egipto en el Sinaí al sur. Desde el mar Mediterráneo al oeste hasta las montañas de Jordania al este. Pero David tendrá que derrotar a un último enemigo antes de poder descansar: los amonitas de Rabá. Evidentemente